Muy buenas amigos y como siempre bienvenidos a todocircuito.com. Bueno, mi sonrisa creo que lo dice todo. Hoy os traigo una prueba muy esperada por mí. Estamos en la presentación internacional de las nuevas Triumph Street Triple RS y R. Es un modelo que estrena generación, aunque de un primer vistazo te pueda parecer que no cambia demasiado. Sí que vemos algunos cambios a nivel estético, no ha perdido mucho la línea respecto a su anterior generación, pero sí que es verdad que es una moto que cambia de arriba a abajo, y os lo explico por qué. Tenemos toda la tecnología que ha desarrollado y todos los conocimientos de Moto2 en el Mundial de MotoGP, ya sabéis que motoriza esa categoría y bueno, pues nos ofrece ahora en la versión RS ni más ni menos que 7 caballos más, 2 más en el caso de la versión R, que es una moto que viene además muy completa. Tenemos también nuevas geometrías, sí que es verdad que hereda el mismo chasis, el mismo subchasis y también el basculante, pero se ha cambiado la geometría. Tenemos una moto un poquito más al ataque, más cargada hacia adelante, tenemos también nuevas suspensiones, tenemos nuevos frenos en el caso de la RS, también en el caso de la R, nuevo manillar. Bueno, la electrónica se ha refinado respecto a la anterior generación para hacer, bueno, una Street Fighter quizás más definitiva, ¿no? Más efectiva incluso en carretera y en circuito. De hecho, estoy en el circuito Ángel Nieto de Jerez, donde hemos estado probando ya durante toda esta jornada esta variante RS. Mañana será turno de la versión R, pero si te parece vamos a empezar a conocerla un poquito mejor, todas esas novedades que trae tanto la versión RS como la versión R. Comenzamos. Bueno, como os decía, es una moto que trae muchos cambios, sobre todo a nivel interno, que no se aprecian de un primer vistazo. Sí que es verdad que tenemos nuevos diseños, nuevas formas, tanto en el depósito como en los paneles laterales, el colín, también en la parte delantera. Sí que cambia un poquito respecto a la anterior generación, pero de un primer vistazo la reconoces inmediatamente, pero quizás los cambios más significativos los vamos a encontrar en el propulsor. Sigue siendo un motor tricilíndrico de 765 centímetros cúbicos, pero con muchísimos cambios a nivel interno. No me voy a poner a enumerar porque si no nos echaríamos aquí unos minutos muy largos. Lo más importante es que en el caso de la variante RS gana 7 caballos más, llegamos a los 130, y en el caso de la versión R ganaríamos 2 caballos para fijarlos en 120 caballos. Por todo lo demás nos encontramos, por ejemplo, también con una nueva relación del cambio. La primera es un poquito más larga y el resto de marchas son un poquito más cortas. Tenemos también un nuevo sistema de escape, sobre todo la parte final, un shifter up-down que en este caso es de serie, tanto para la versión R y también para la versión RS, y también en cuanto al consumo, pues en este caso el teórico, ya os digo que lo subiremos, sobre todo mañana podremos apreciarlo un poquito más, el de hoy ha sido en circuito, lo ha fijado Triumph en 5,4 litros cada 100 kilómetros. ¿Qué más cositas os cuento? Bueno, como os he dicho al principio, tanto el chasis como el subchasis y el basculante no cambian respecto a la anterior generación, fabricados en aluminio, por supuesto, pero sí que rotan un poquito hacia adelante, cambia un poquito la geometría. Lo que sí que vamos a encontrar diferencias es en el caso de las suspensiones. Showa para la horquilla delantera con barras de 41 milímetros, se puede regular en su totalidad. En el caso de la R también utiliza Showa en la parte trasera, también regulado en su totalidad, pero en el caso de la RS equipa un amortiguador firmado por Öhlins, también con regulación completa. Son 115 milímetros de recorrido delante, 133,5 milímetros en la parte trasera. Las llantas son de aleación de aluminio en 17 pulgadas, 120 para el neumático delantero, 180 para el trasero. La RS utiliza Pirelli, utiliza la versión Super Corsa, y en el caso de la variante R un neumático un poquito más conservador, quizás para mi gusto, ¿no?, que es el Continental Conti Road. ¿Qué más? En cuanto a los frenos, bueno, aquí encontramos también algunos cambios. En el caso de la RS ya monta las pinzas radiales Estilema de Brembo, mordiendo discos de 310 milímetros, 220 para la parte trasera. Las medidas las comparte con la R, y en el caso de esa versión, pues sí, también ha hecho una especie de upgrade, ¿no? Las pinzas que monta son Brembo también, pero son la variante M432. Por supuesto, contamos con ABS, es decir, con frenada combinada
En el caso de utilizar un mapa street o un mapa road, sí que cuando utilizamos el freno delantero también disipa un poquito de fuerza a la parte trasera, pero en el caso de utilizar el mapa motor track solo tendríamos frenada en la parte delantera. La frenada combinada deja de funcionar. También tendríamos ABS para circuito, ABS track. ¿Qué más? En cuanto a las geometrías, ¿no? Los pesos que trae y también otros tipos de referencias. Tenemos la distancia entre ejes es diferente en el caso de la RS y el caso de la R. 1402 para la R, 1399 para la RS. Como os decía, nuevas geometrías. Asientos, en el caso de la R, 826 milímetros, la RS 836 milímetros, 15 litros de depósito. Y los pesos, 189 para la R, 188 para la RS. Como podéis ver, los pesos apenas cambian respecto a la anterior generación. Y bueno, también tendríamos opción, por cierto, que no se me olvide, a utilizar un asiento más alto o un asiento más bajo, también con una configuración de suspensiones un poquito rebajadas, ¿no? Para que pueda llegar todo el mundo, sea cual sea su estatura. Y bueno, por último, a nivel de electrónica y de equipamiento, evidentemente pues va a venir full equip. Tenemos un grupo óptico full LED, faro delantero, trasero, intermitentes, estos son autocancelables también. Tenemos 5 modos de conducción en el caso de la RS, 4 para la R. Tenemos el modo Rain, que disminuye la potencia a 100 caballos, ABS track, como os decía. Tenemos lap timer, control de crucero, tenemos puños calefactables. Los displays son diferentes. En el caso de la R es una pantalla TFT de 5 pulgadas, en el caso de la R es un display, también es digital, pero es diferente. Y también tendríamos conectividad y podríamos instalar un navegador giro a giro. Y bueno, por último, antes de empezar a hablaros de la parte dinámica, ¿no? De lo que me ha ofrecido hoy primero en circuito, mañana os hablaré de la parte de carretera, colores y precios de los que está disponible. La versión R son 2 colores, un color gris y un color blanco. Su precio arranca, si no me equivoco, en 10.645 euros. Y luego tendríamos, en el caso de la RS, 3 opciones de color. Este rojo que veis en pantalla, también un color gris, un color amarillo, y su precio empezaría en 13.195 euros. Por supuesto, vais a tener múltiples accesorios para añadir a vuestra RS. Ahora, si os parece, como ya he estado rodando durante toda esta jornada aquí en el circuito de Jerez, me lo he pasado muy bien, te voy a contar mis impresiones dinámicas aquí en pista. Bueno, como os decía, de parte dinámica en circuito, la verdad es que me lo he pasado realmente bien. Es una moto que sigue ofreciendo esa facilidad de uso, no es una potencia crítica. A mí este margen de potencia, 120-150 caballos, una moto deportiva, ya sea una R o una Sport Naked, pues me gusta mucho porque no vas todo el rato hasta el cuello, depende de tu nivel. Si eres un pro, pues con una Superbike de toda la vida te lo pasarás también muy bien. Pero a mí este segmento, esta categoría, este nivel de potencia, pues me gusta mucho. Ocurría ya con la Street Triple antigua, la RS, era una moto que me tenía fascinado, funcionaba muy bien tanto en pista como en carretera, pero en este caso nos hemos encontrado una moto que con unos cambios que creo que son, a mi juicio, muy interesantes, pues le ha sentado realmente bien. Lo primero, a nivel ergonómico, tenemos una moto que, bueno, cargamos un poquito más todo el peso, se nota esa geometría adelantada y, bueno, nos da más control sobre la moto. Una distancia entre ejes que se ha recortado un poquito, con esos cambios, la rueda trasera se ha adelantado un poquito y hace que sea una moto muy reactiva, muy ágil, pero sin perder estabilidad ni en velocidades elevadas, ni en paso por curva, ni a la hora de salir de ellas con el gas abierto a fondo. Tenemos un manillar que hereda de la Speed Triple RS, más plano, más abierto, eso me ha gustado más para hacerla girar, para hacer un poquito de palanca, pues viene realmente bien, es más fácil, no es tan física. La verdad es que, bueno, hemos completado 4 tandas de 20 minutos y lo hemos hecho de una manera pues bastante holgada, sinceramente, y ya os digo, ergonómicamente es una moto muy deportiva, vas echado hacia adelante, te puedes mover y descolgar de ella pues con muchísima facilidad. Quizás en algunos momentos se llega a tocar con el estribo, a lo mejor habría que subir un poquito si vas a utilizarla mucho más en circuito, nada del otro mundo, pero ya os digo que ergonómicamente tenemos una moto pues realmente deportiva. Me ha gustado, veremos mañana qué me ofrece en carretera. Quizás lo más interesante y donde noto más cambios respecto a la anterior generación está en el propulsor. El otro motor, la anterior generación, que eran 123 caballos, ya se notaba un motor que tenía que mover muy poco peso, ni siquiera llegaba a los 190 kilos, como os decía, y era un motor vivo, un motor reactivo, un motor muy lleno, con una curva de potencia muy lineal, es un tricilíndrico en toda línea, que a mí me gustan muchísimo estos propulsores, y en este caso pues me he encontrado que tiene que mover el mismo peso, pero con 7 caballos más. Se nota un poquito más vivo, más ligero, más reactivo, sube más rápido de vueltas. Aquí en circuito pues no he echado en falta más potencia, puedes abrir, puedes jugar con la relación del cambio, que es un poquito más
más corta, quizás tenía que empalmar más rápido marchas, pero el motor la verdad es que ha funcionado realmente bien. Podías dejarla caer un poquito de vueltas si vas en una relación un poquito más larga, que el motor ya entrega mucho par a medio régimen, porque la curva de potencia también de par está muy llena en todo el rango, y eso pues hace que te lo puedas pasar realmente bien y no sea una moto crítica. No tienes que ir todo el rato arriba del todo, que sube muy bien y muy rápido, suena muy bien y la verdad es que pues te puedes divertir muchísimo con ella. Una caja de cambios que ha funcionado en todo momento a la perfección. El shifter no me ha hecho ningún tipo de extraño, ni reduciendo ni empalmando marchas hacia arriba, todo muy preciso y muy rápido. Es algo que también me ha gustado durante estas tandas que hemos hecho aquí en Jerez. En cuanto a las suspensiones, no he necesitado nada más, no hemos tocado reglajes, nos las han puesto de una manera específica para circuito y no he necesitado ni endurecer ni ajustar. He utilizado la configuración que nos ha dicho el ingeniero de desarrollo de parte de ciclo de Triumph, un saludo para Felipe desde aquí, y la verdad es que la configuración ha sido muy buena. Quizás si tienes mucho más nivel puedes tocar un poquito, pero en realidad tampoco hace demasiada falta, no es una moto muy crítica o muy exigente. Con la configuración o la puesta a punto del chasis y las suspensiones puedes hacer virguerías. Sentías muy bien el asfalto, sujeta muy bien como frenando fuerte el tren delantero, además apretando y pasándote un poco de frenada. En la trasera también, el Onix la verdad es que ha funcionado perfectamente. Puedes abrir gas, la moto no se hunde, no te descoloca, no hace cosas raras y en todo rato tienes una información exacta de lo que está haciendo la suspensión. La verdad es que chasis y suspensiones es una auténtica locura. Y los frenos más de lo mismo, pues hemos aumentado la potencia de frenos, es una moto ligera y la moto pues se detiene a tu gusto, donde quieres y como quieres. Puedes entrar un poco pasado, sigues frenando y la moto sigue frenando, además eso se dosifica muy bien, con poca presión frena y tiene mucha mordida. Incluso el trasero, bueno, puedes colocar perfectamente la moto en virajes un poquito más cerrados. La verdad es que no he tenido ninguna queja. El ABS os aseguro que no lo vais a notar en ningún momento haciendo el animal de bellotas, muy mal se te tiene que dar para utilizarlo y yo os aseguro que freno fuerte. Y bueno, sinceramente el resto a nivel dinámico es una moto muy capaz. Sí que es verdad que a velocidades muy altas te va a echar para atrás el casco, te tienes que acoplar mucho, porque al final no deja de ser una naked, no tienes nada que te proteja. Quizás una cupulita te puede salvar un poquito más, te puedes ayudar un poco a nivel aerodinámico, pero a nivel dinámico es una moto pues muy fácil, muy reactiva, muy estable al mismo tiempo. No sé, te descoloca un poco, ha mejorado ciertamente varios aspectos respecto a la anterior generación. Puedes ir perfectamente por el sitio, puedes ir a tirarla, girarla, hacerla cambiar de dirección muy rápido y de una manera muy fiable, muy aplomada incluso en velocidades altas, la recta de atrás, en esta recta la verdad es que hemos ido pues sin ningún tipo de problema y a mí pues me ha gustado mucho. La verdad es que me lo he pasado muy bien, es una moto muy divertida, fácil, se nota que es una Triumph y que está muy bien puesta a punto y desde luego esa ganancia de potencia la ha sentado realmente bien. No voy a contar muchas más cosas de aquí de circuito, creo que ha sido suficiente y mañana ya, cuando hagamos la jornada de test en carretera, también os contaré qué es lo que me ha parecido cuando hayamos hecho ya todos esos kilómetros. Nos vemos mañana. Bueno amigos, hoy hemos tenido por delante, como os decía hace unos minutos, para mí ha sido un día, la segunda prueba de esta Street Triple, tanto la RS como la variante R. Me he centrado un poquito más en conocer las sensaciones y lo que nos ofrece esta variante, ya que considero que es una opción más lógica o más objetiva a un público que va a usarla solamente en carretera, aunque bueno, también podríamos utilizarla en circuito, ¿por qué no? A ver, voy a empezar por la ergonomía. Es prácticamente calcada a la RS, por no decir la misma. Creo que es una moto cómoda, haciendo kilómetros durante todo este día. No me ha pasado factura en el caso del asiento. El triángulo ergonómico pues es deportivo, ¿no? Como ocurre con la RS, vamos echados hacia adelante. Ya os dije ayer que la geometría había variado, teníamos un poquito más de peso cargado hacia el tren delantero y eso pues se nota. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos una suspensión diferente a la RS, no es tan deportiva y eso pues se traduce en una mayor comodidad en orden de marcha, aunque es una moto deportiva, de eso no cabe duda. De hecho, ese aspecto pues hace que sea una moto un poquito más fácil, más lógica. El objetivo o al público objetivo al que va dirigida pues tiene todo el sentido la puesta a punto de esta configuración, aunque en el caso de la RS
se han cambiado los settings para utilizar en carretera, es un poquito más confortable, no tan rígida como la utilizamos ayer en pista. Aún así se nota un tarado mucho más duro, mucho más deportivo, con lo cual ya os digo que ergonómicamente quizás sea un poquito más cómoda si la comparamos sobre todo con la RS, ¿no? Después, en cuanto al motor, es una de las grandes diferencias entre la R y la RS. Son 10 caballos menos, pero son solo 3 caballos menos si la comparamos con la RS de la anterior generación, con lo cual tiene que mover simplemente 1 kilo más respecto a la RS, y la verdad es que en carretera las diferencias no son tan evidentes. Es un motor muy lleno, es un motor que empuja mucha fuerza a medio régimen, estira muy bien además, una gran velocidad a punta, muy aprovechable. Podemos incorporarnos a carreteras o cuando salimos de un semáforo, en una zona de un cruce. Es una moto pues con ese carácter, ¿no?, que caracteriza a estas Street Triple, tanto RS como R. A mí es un motor pues que me gusta mucho, además en la zona alta suena muy bien, tiene un bramido espectacular y bueno, funciona perfectamente. Es un propulsor que a mí sinceramente cuenta con esa configuración que siempre os digo que para mí, para utilizar en carretera, es mi preferida, ¿no? Motor potente, mueve bien el peso que ofrece tanto la R, no he hecho en falta esos 130 caballazos que dispone la RS, al menos en carretera. Sube también muy bien, sí que se nota un pelín menos vivo, alegre, ¿no?, si lo comparamos con la RS, pero ya os digo, es que esos son 3 caballos menos que la RS de la anterior generación. Está muy bien logrado esta configuración, un embrague antirrebote muy suave, un shifter que ha mejorado en ambos casos, ¿no?, si lo comparamos con la generación anterior, más suave, más preciso, más rápido. No he tenido ningún extraño, al menos aquí en carretera, y la verdad es que sobresaliente en ese aspecto. Sí que es verdad que, por ejemplo, un matiz que me ha llamado la atención es que en el caso de la maneta de embrague, a la hora de salir en primera, en la RS sale muy rápido, no tienes apenas recorrido, y en el caso de la RS pues tienes que llevarlo muy lejos para salir más, revoluciona un poquito más, sobre todo habiendo probado ambos modelos al mismo tiempo, pues sí que la diferencia es más que evidente. En el caso de las pantallas, ¿no?, todo lo que es la zona del cockpit, pues en este caso es diferente, como os dije ayer. El display lo comparte, por ejemplo, con la Tiger 660, y también las botoneras son diferentes. También son sencillas, son intuitivas, no hay ningún problema. Me gusta más, evidentemente, en el caso de la RS, más tecnológico, más avanzado, pero bueno, también tenemos esa diferencia de precio final. Y bueno, después, en cuanto a las suspensiones, como os decía, bueno, el tarado que se le ha dado y el modelo que tiene de suspensiones Showa, tanto delante como detrás, pues creo que va acorde o va en línea pues, al precio final y al objetivo, o al público objetivo, ya os digo, de esta variante R. Son suspensiones deportivas, pero con un grado mayor de confort si lo comparamos con la RS. Además, hemos hecho una carretera aquí por los alrededores de Jerez, que no estaba en demasiado buen estado, y bueno, quizás haya agradecido un poquito más la variante R que la RS, porque había mucho bache, mucho roto, y quizás demasiado deportiva la suspensión de la RS, que no juega a tu favor a nivel de comodidad cuando haces muchos kilómetros o haces una ruta. Importante también, y un detalle a tener en cuenta, es el sistema de frenos. Son diferentes, como os comenté ayer, Stilema, M432 de Brembo, pero en este caso, al no necesitar esa potencia tan exagerada como en la RS utilizándola en circuito, que ahí era, bueno, pues una frenada prácticamente, diría que perfecta, en este caso, pues aquí tienes demasiada frenada, ¿no?, demasiado inmediato, la suspensión pues también es demasiado inmediata y no ganas ese confort, o no es tan necesario, ¿no? Me ha resultado más cómodo quizás el sistema de frenado en el caso de la R para utilizar en carretera, ¿no? Se dosifica un poquito mejor, se gradúa mejor la potencia de frenado, y bueno, no es tan exagerado, ¿no?, si no vas tan rápido que en el caso de la variante RS, ¿no? Simplemente ese matiz es diferente, pero bueno, me ha gustado el tacto, quizás un pelín más, ¿no?, si vamos a un ritmo normal, que si lo hiciéramos con la RS. Dinámicamente pues tenemos, bueno, prácticamente lo mismo, ¿no? Tenemos esos cambios en cuanto a suspensiones y frenos, pero el chasis y las geometrías son las mismas, varían muy poquito. En el caso de la RS y de la R, creo que es una moto que, bueno, si las comparamos las dos al milímetro, pues quizás te pueda costar un pelín más hacerla girar a la R, pero hablamos de cosas milimétricas, ¿no?, y comparando estos dos modelos, pero la R es una moto muy ágil, es una moto muy reactiva, muy noble, estable en velocidades muy altas o pasos por curva muy rápidos. La moto ni se inmuta, con lo cual eso es importante. Hay diferencia evidente entre los dos neumáticos. Esto es un neumático con mucho más grip, con muchas más sensaciones. Esto es un neumático más conservador, estable a alta velocidad, sí, pero esa falta de grip, quizás dependiendo de tu gusto, de tu forma de conducir, quizás eches en falta un neumático más sport, más, pues con más agarre, con más grip. Es un neumático que te va a durar muchos kilómetros, pero ya te digo,
va a variar un poquito en función de lo que a ti te apetezca, de lo que tú quieras. Por todo lo demás, pues ¿qué quieres que os diga? Es una moto que esa diferencia de precio va a estar pues dependiendo del uso que le vayas a dar o lo que tú necesites realmente. Por el precio al que se comercializa, esos 10.645 euros, creo que es una motaza y bueno, tiene pocos rivales en su segmento y en su categoría y puede ser una de las opciones más interesantes si buscas una moto deportiva, polivalente, que puedas usar a diario, puedas usar en la escapada de fin de semana a buen ritmo y bueno, si quieres ya algo más top, puedes utilizarla en pista yendo muy rápido. Es una moto con la que puedes ir muy rápido, eso nos lo dejó claro ayer en Jerez, pues quizás te puedas decantar mejor por la RS. Bueno, ya por último, sinceramente creo que el paso que ha dado hacia adelante en esta nueva generación de la Street Triple, tanto la RS como la R, es significativo. Tenemos una moto más potente, más ágil, más deportiva en resumen y en un formato extendido a nivel general. Y a mí, pues, ¿qué quieres que os diga? Pues ya me gustó mucho la anterior RS y en este caso, pues creo que me gusta muchísimo más, no lo creo, lo sé, me gusta muchísimo. Ayer lo disfruté muchísimo en el circuito de Jerez, la he disfrutado la R también en carretera, también la RS, y creo que ha hecho muy buen trabajo Triumph poniendo a punto esta Street Triple y sobre todo sacando esa experiencia para el propulsor de la categoría Moto 2 del Campeonato del Mundo de MotoGP. Por mi parte, yo creo que nada más, no me dejo nada, creo que ha sido un buen resumen de lo que ha dado de sí esta presentación de 2 días, conociendo las nuevas Street Triple, RS y R. Más adelante haremos una prueba aún quizás más exhaustiva, teniéndola más tiempo, más kilómetros, pero bueno, eso será un poquito más adelante, cuando haga un poquito más de calor, que ahora hacía un poquito de fresco. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.